a presentar rápidamente como los principales aspectos de la política de reindustrialización en Colombia. Primero pues, voy a presentar como algunas gráficas de la coyuntura y la perspectiva macroeconómica de Colombia. Digamos, el crecimiento económico en Colombia pues venía relativamente alto hasta la pandemia, como en la mayoría de los países. Después tuvimos una fuerte recuperación de casi el 11% en el 2021 y después hubo una contracción bastante fuerte hacia el 2023, que crecimos solo el 0.6%, y este año se espera que el crecimiento pueda estar alrededor del 2% del PIB, con unas proyecciones que han mejorado bastante. Hay sectores que se han recuperado bastante bien, como el sector agropecuario, y el sector industrial en el momento de la expansión creció mucho, pero en el momento de la contracción fue el que más sufrió. Comparado con otros países, pues Colombia, por lo menos de los países de la OCDE, en el segundo trimestre del 2024 es uno de los que más crecen, pero tenemos todavía un problema muy grande en términos de la tasa de crecimiento de la inversión. La inversión como porcentaje del PIB ha venido disminuyendo los últimos años, inclusive de 2016 que llegamos, o 2015 que llegamos al pico de 23.4%, bajamos al 17.6% actualmente, y eso pues implica unos desafíos en términos de reactivar la economía por medio de una expansión de la inversión fija, y ahorita voy a dar algunos elementos que se están haciendo en el gobierno para poder impulsar la industria. Y esto, digamos, está asociado también con un proceso que creo que se repite en varios países, inclusive aquí en Brasil también, en donde había una corrección de la inflación bastante acelerada, bueno, no tanto como en otros países, pero eso está desactualizado. Ya la inflación actualmente en Colombia está en 5.3%, pero la tasa de política monetaria del Banco Central continúa siendo muy alta, entonces ha bajado a una velocidad diferente a la de la inflación, y esto ha generado obviamente una contracción del crédito y la inversión bastante acentuado. En cuanto al balance en cuenta corriente, Colombia ha venido corrigiéndolo, y esperamos que por la misma política de reindustrialización este no sea un problema, sino pues digamos una consecuencia de la política de reindustrialización, que podamos reducir aún más el déficit de transacciones cogentes, como dicen aquí en Brasil. También hemos venido reduciendo pues los índices de riesgo, que tuvimos un momento en agosto de 2022 tuvimos unos índices de riesgo muy altos, pero hemos venido corrigiéndolo, y eso ha venido permitiendo que por supuesto el endeudamiento sea un poco más barato con respecto al pasado, tal vez no con respecto a otros países. Y también hemos venido aumentando significativamente las exportaciones no tradicionales, tanto de bienes como de servicios, lo cual pues también se ve representado justamente en la cuenta corriente y en la balanza comercial. Y otro aspecto para tener en cuenta, que es muy importante: la inversión extranjera ha venido siendo sustituida del petróleo y el carbón y la minería, que es la línea azul oscura, por otros sectores en donde está incluida la manufactura, fuentes de energía renovable, entre otros, y ha venido creciendo esa participación en el último tiempo, y es, digamos, una constante que se ha venido manteniendo últimamente. Y el crecimiento proyectado para el mediano plazo es de alrededor del 3%, y creemos que con la política de reindustrialización y transición energética puede aumentar algunos puntos adicionales, pero estamos en esa estimación. Y como les decía, también la política de reindustrialización puede mejorar también las estimaciones del balance en cuenta corriente, del déficit en cuenta corriente. Ahora sí, muy rápidamente, lo que consiste la política nacional de reindustrialización, como parte de la motivación, por supuesto, como en casi todos los países del mundo, pero especialmente en los países
periféricos, donde se dio un proceso de desindustrialización prematura, pues ha venido disminuyendo la participación de la industria, mientras el sector minero aumentó sobre todo en el periodo 2006 a 2015, que coincide con el boom de los commodities, aumentó bastante su participación, llegando casi al 9% del PIB en ese periodo, y después, cuando caen los precios del petróleo, pues también cae ese sector. En Colombia entonces hicimos un documento COMPES, que es un documento de política económica y social, que es como una hoja de ruta para la política de reindustrialización, y está basada fundamentalmente en 3 aspectos: la sostenibilidad, la inclusión, define 5 apuestas estratégicas o sectores estratégicos, reconoce la heterogeneidad estructural y por eso incluye también el sector de la economía popular dentro de la política de reindustrialización, y también incluye criterios de territorialización en dicha política. Entonces, ¿cuáles son los cinco sectores estratégicos? La transición energética, la agroindustria, que estos podrían ser considerados como los principales componentes de la reindustrialización verde, y estaría también el sector pues, de la salud, del desarrollo del sector de la salud, el sector defensa, de cómo apropiarse de la tecnología generada por el sector de la defensa y poder utilizarla en usos civiles, y pues finalmente en territorios y en vocaciones y sus vocaciones productivas, en donde se intenta traer la economía popular o la economía informal. Y cada uno de estos tiene proyectos específicos que están establecidos en este documento. En el COMPES están los proyectos bien establecidos, son casi 150 proyectos que en muchos casos el principal problema que tienen es, digamos, su estructuración. Yo creo que ese es un problema que existe en varios de los países, es que los proyectos son muy buenas ideas, pero a la hora de estructurarlos financieramente hay unas fallas que no permiten desarrollar y financiar efectivamente esos proyectos. Bueno, aquí está básicamente explicado el proceso. Además tiene unos objetivos muy específicos: obviamente cerrar las brechas del desarrollo productivo, sofisticar y diversificar la oferta interna y exportable, fortalecer los encadenamientos productivos, profundizar la integración regional en América Latina y mejorar el marco institucional de los incentivos y la agregación de valor. Estos son como los pilares o los proyectos más importantes en la transición energética, en donde tiene que ver todo el tema de minerales estratégicos, como presentó Sebastián. También está el aspecto de toda la bioenergía, están las fuentes de energía no renovables, las fuentes no convencionales de energía renovable, y la electromovilidad, como los 4 aspectos fundamentales de la transición energética. Y hay otro que es transversal, que en Colombia ha sido muy importante y es el que más ha avanzado en estos 2 años de gobierno, que son las comunidades energéticas, que son comunidades populares en donde se establecen ya sea granjas solares o techos solares para poder generar energía, autogenerar energía en las comunidades populares. En cuanto a la agroindustria y la seguridad alimentaria, tiene que ver con la producción de bioinsumos, la industrialización, digamos, asociado también a la reforma agraria. Colombia es de los pocos países que no ha tenido una reforma agraria, entonces asociado a la compra de tierras también tiene un aspecto de mejoramiento de las tierras con, digamos, este tipo de agroindustria, y plantas de producción, por ejemplo, de nitrato de amonio, entre otros, para pues, fertilizantes y demás. También hicimos un ejercicio de los multiplicadores, tanto de producción como de empleo, en cada una de estas 5 ejes estratégicos, y vemos que efectivamente lo que tiene que ver con la transición energética y agroindustria son los sectores en los que más se aumenta, digamos, en proporción tanto el empleo como la producción. Y finalmente quería mostrarles como algunos de los desafíos y las políticas que hemos desarrollado en términos de financiamiento de la reindustrialización. Estos son los recursos públicos que ya están establecidos para el desarrollo de la política, que pues pueden sumar alrededor de 8 billones de pesos, que
no es mucho, y además en términos tanto del tamaño del proyecto como en tiempo, porque está distribuido en 10 años, pero creemos que son como recursos que pueden apalancar y pueden iniciar un proceso para que también el sector privado entre a invertir en estos sectores, y por supuesto el sector que más tiene es el sector de transición energética. Aquí mencionar una cosa que me parece importante también. Cuando, como les mostraba, la economía colombiana fue digamos, disminuyendo su crecimiento en el último periodo, y eso abrió la oportunidad de hacer un acuerdo con el sector privado, con los bancos privados, y se llegó a un acuerdo de un pacto por el crédito de 55 billones de pesos, que, digamos, permite aumentar justamente el crédito en unos sectores estratégicos, y el sector que más proporción va a tener en este pacto por el crédito con el sector privado es justamente el sector de la manufactura. Y además hicimos una reforma tributaria, ya habíamos hecho una al comienzo del gobierno y acabamos de presentar otra, que incluye varios aspectos, todo un capítulo del desarrollo sostenible, incluye un aspecto, un artículo que tiene que ver con la regla fiscal verde, que ahora voy a explicar un poco más de eso. El otro aspecto importante que hemos logrado en el gobierno es reestructurar y poner a funcionar el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Es digamos, pues un instrumento de política para que la política de industrialización pueda ser efectivamente pues llevada a cabo y se pueda mantener en el tiempo. Se construyó el Sistema Nacional de Innovación, que es dirigido justamente por la Presidencia de la República, que está asociado a otros subcomités, pero aquí lo importante es que tiene un comité que lo preside el Ministerio de la Hacienda, que es el de Capital y Financiamiento, que es, digamos, el que se encarga justamente de buscar las fuentes de financiamiento para la política de reindustrialización. Y finalmente, entonces, claro, la política de reindustrialización, y tenemos esa falla, hoy en este momento no tenemos un costeo, o sea, cuantificado de cuánto cuesta la política de reindustrialización en el país. Tenemos algunas aproximaciones, pero de lo que sí estamos seguros es que no tenemos los recursos suficientes para financiarla. Entonces, lo que hemos pensado es, bueno, ¿cuáles son las alternativas que tenemos considerando las restricciones fiscales que tiene el país? Restricciones fiscales que las tiene Colombia, las tiene Brasil, las tiene Argentina, las tiene todos los países casi que del sur global, por el aumento del costo de la deuda, que ha generado que se aprieten mucho más los márgenes fiscales en el país. Y en ese sentido hemos considerado tres alternativas, nada más muy inspirados en la experiencia brasilera, principalmente con el BNDES y el Ecoinvest, que Thiago conoce bien. Entonces, en cuanto a la banca pública de desarrollo, Colombia no tiene una banca pública de desarrollo consolidada, pero tiene un holding de instituciones financieras públicas que se llama el Grupo Bicentenario. Y el Grupo Bicentenario agrupa esas instituciones y tiene la capacidad de estructurar proyectos, financiar especializadamente proyectos, ya sean proyectos, no sé, del agro, proyectos de la microempresa, proyectos para empresas que quieran exportar, etcétera. Entonces se puede hacer un financiamiento especializado en cada uno de los sectores, y también permite un apalancamiento del sector privado a partir de garantías, compensaciones, entre otras, para poder apalancar justamente la inversión privada. La segunda política es una innovación que nosotros hemos realizado en el Ministerio de Hacienda en este periodo, que es la regla fiscal verde. La regla fiscal verde no existe en otro país. Hay algunos ejercicios académicos, pero en Colombia fue el primer país que propuso una regla fiscal verde, y como les decía, está dentro de la reforma tributaria que presentamos este año. Y básicamente lo que funciona la regla fiscal verde es excluir las inversiones verdes de la contabilidad de la regla fiscal, ¿sí? Se excluyen las inversiones verdes y eso permite proteger parte de esas inversiones que son necesarias para justamente financiar la adaptación, la mitigación, la conservación, etc.
Y tercero, tiene que ver con el proyecto de Ecoinvest, que es un desarrollo, digamos que lo ha hecho el BID junto con el Ministerio de Hacienda y el BNDES aquí en Brasil, y estamos desarrollando también y estamos avanzando para poder hacer el Ecoinvest en Colombia. El Ecoinvest básicamente es un programa para reducir el riesgo cambiario de las inversiones en proyectos asociados a la transición energética, a la adaptación, a la mitigación al cambio climático, y justamente quien absorbe ese riesgo cambiario es el Tesoro Nacional, el Ministerio de Hacienda, por medio de distintas operaciones de crédito, por supuesto garantizadas con banca multilateral. Y eso es básicamente esos son como los tres aspectos que vienen en el futuro. Muchas gracias.